Hola, bienvenidos a este Face to Face en alianza con la especialización de Comercio Exterior de la Universidad Autónoma de Occidente. El tema es un tema que se vuelve polémico, controversial cuando se habla de la cannabis. Cuanto más cuando se internacionaliza y cuando hablamos de exportaciones. Para esto hemos invitado a Luisa, quien es la CEO de Herbs Healing Colombia. Lleva una gran experiencia liderando la internacionalización de esta empresa. Luisa, hola, bienvenida y gracias por aceptar la invitación de estar acá. Hola Fabián, muchísimas gracias a ti por la invitación y a la Universidad Autónoma por el espacio y también la invitación. Luisa, empecemos y para entrar en materia cuéntanos qué impulsó a la fundación de esta empresa y no solamente la fundación, sino cuál ha sido esta línea de tiempo que ha permitido llegar a mercados internacionales con el cannabis. Claro que sí. Bueno, antes de contarte eso, te voy a contar un poco más sobre la compañía. Nosotros somos Herbs Healing Colombia, su fundación fue en el 2017. Somos una empresa dedicada a la producción, comercialización y exportación de cannabis medicinal. Actualmente contamos con certificaciones internacionales para llegar a mercados exigentes en Europa. Y estamos directamente enfocados en la producción de flor seca. Entonces, voy a contarte un poco sobre la fundación o qué impulsó a entrar en esta industria. Es una industria muy polémica que, más allá de lo polémico y lo matizado que ha estado, es una industria que yo creo que ha tenido un aporte y un valor muy grande a nivel médico y en tratamiento de pacientes actualmente. La fundación de esta empresa es por dos mujeres que son amigas desde hace muchísimo tiempo, que su impulso ha sido el testimonio propio que han tenido frente al tratamiento que han adquirido del cannabis. Inicialmente la fundadora de Estados Unidos, a través de unas enfermedades que tiene bastante importantes, empieza a tratarse y a medicarse con cannabis. Digamos que no como opción principal, sino como una opción alterna, pues buscando una mejoría, encuentra una mejora notable en su proceso, en lo que estaba viviendo, y de acuerdo con eso decide fundar la empresa en Estados Unidos. Posteriormente y años mucho más tarde... ¿Colombiana? No, ella es de Estados Unidos. Okay. Posteriormente, la fundadora colombiana también pasa por un proceso de unas enfermedades muy fuertes en donde está tomando unos fármacos que tú sabes que pues, vienen de composición química, y empieza a hacer la transición de todos esos fármacos gracias al uso de estos medicamentos de cannabis, a base de cannabis, y hoy en día te puedo decir que no utiliza absolutamente nada de componente químico, que antes eran muy fuertes. Entonces, una vez ella tiene esos resultados, al principio obviamente estaba un poco pues reacia por el estigma, por cómo socialmente se puede ver y que se ve como una droga en muchas ocasiones. Entonces dice, no, yo necesito poder hacer algo para que más personas tengan alcance, y más allá de ser una empresa que obviamente buscamos vender e internacionalizarnos, buscamos poder tener un producto de fácil acceso para distintos pacientes y que poco a poco cada persona pueda tener más conocimiento de los beneficios que puede tener esta planta, esta medicina, y puedan hacer una transición así como la pudieron hacer las fundadoras de la compañía. Ok, nos mencionas dentro de los productos flor de cannabis, aceites, derivados. ¿Cuál es ese portafolio de productos de la compañía? Tal vez algunos están diciendo, bueno, y yo puedo ir y comprar una libra de flor, algo así. ¿Cuáles son esos canales? ¿Es un B2B, un B2C? O sea, ¿cuál es ese portafolio específico de la empresa para dejarlo muy claro, sobre todo por los estigmas que hay con estos productos? Digamos que más allá de estigma, que es súper importante, es un tema regulatorio. Actualmente en Colombia estamos habilitados para la producción y la exportación, más no para el consumo. Nosotros estamos directamente enfocados en la producción de flor seca como producto, como materia prima, digamos, ya explico y ahondo un poco más en eso, pero nosotros estamos enfocados más que todo en la producción de flor seca de cannabis.
Hoy en día en Colombia se puede acceder a fórmulas magistrales siempre y cuando tengas un concepto médico y una fórmula médica. De resto, yo no puedo ir a, digamos que como empresa productora, nosotros no podemos venderle a una persona natural e incluso a otra empresa, a menos que sea para una producción industrial, bien sea de uso tópico, bien sea de extracciones para aceite, de aislados que posteriormente generalmente van para exportaciones. Nosotros solamente nos dedicamos a la producción de flor seca de cannabis, exportamos este producto, bien sea porque en otros países lo utilicen como producto terminado, es decir, a través de farmacias y de fórmulas médicas les entregan a los pacientes como parte de su tratamiento, o empresas que utilizan esta materia como materia prima para industrializar, bien sea aceites, bien sea cápsulas, bien sea champú, cualquier tratamiento de belleza, de uso tópico. Ok, y esa diferencia entre CBD y THC, ¿cuál es y cuál maneja la compañía? Bueno, la principal diferencia es el componente psicoactivo. El THC es un cannabinoide que es el que usualmente se conoce, digamos, a nivel social y recreativo en las calles. El CBD no tiene componente psicoactivo. Entonces, digamos que cada uno tiene una interacción diferente con el organismo y tienen una particularidad y un uso diferente. También para uso médico, las dos son perfectas, solamente que una funciona para unas patologías, la otra funciona mejor para otras patologías, pero los dos son utilizados de uso médico. ¿Y la empresa maneja las dos? Nosotros manejamos las dos. Pues actualmente estamos más concentrados en THC. Bien, entonces a partir de eso me surge una inquietud, estamos hablando de THC, más tabú. ¿Qué conversaciones incómodas se han tenido con entes regulatorios, bancos, operadores, cuando un antes y un después de la internacionalización, cuando decimos es que lo que vamos a exportar es cannabis y hemos sido pioneros? Me imagino que le han tenido que enseñar a muchos de cómo llevar este proceso. Entonces, ¿cuáles han sido esas conversaciones incómodas que recuerdas en este producto a llevarlo a cabo al extranjero? Muchísimas, muchísimas. Nosotros, por el estigma y el desconocimiento, la norma existe desde 2016. Desde 2016 tenemos la regulación, tenemos, pues digamos que todo este marco regulatorio para producir. Hasta 2022 ya se estipuló el marco regulatorio para exportación y comercio exterior y el manejo interno de cómo nosotros podemos digamos que transportar este producto, porque no es tan sencillo, se tiene que tener una serie de documentos, se tiene que hacer en formas específicas, pero el desconocimiento de los entes regulatorios es muchísimo. Entonces, digamos que principalmente nosotros con policía, por ejemplo, hemos tenido muchos encuentros en donde por temas de desconocimiento se nos ha categorizado como pues de manera ilegal, ¿sí? Como si estuviéramos manejando un producto de manera ilegal. Eso nos ha generado, pues digamos que más allá de un momento incómodo, porque por supuesto que es un momento incómodo, es afectaciones a nuestro proceso operativo en cuanto a tiempos, en cuanto a cómo pueda estar esa flor en ese instante. A veces hemos perdido mucho producto por desconocimiento de los entes regulatorios. Cuando hemos hecho algunas exportaciones, hemos tenido muchas entidades que no han estado de acuerdo, entonces nos hacen un poquito más difíciles las cosas, nos retrasan los procesos. Digamos que allí entra también un tema ético, digamos, en cuanto a las creencias personales de los funcionarios que estén en el momento. Eso a nosotros personalmente nos ha afectado en temas de comercio exterior y logística, porque nos ha atrasado los procesos, nos exigen cosas que no están dentro de la norma,
por el mismo desconocimiento. Entonces, pues digamos que lo que nosotros hemos hecho es trabajar en conjunto. Hemos trabajado en conjunto con el aeropuerto, fuimos los primeros exportadores desde el aeropuerto de Palmira. Trabajamos directamente con ellos porque a través de la primera exportación nos pudimos dar cuenta del desconocimiento que existe en el manejo de este tipo de productos, y nosotros como empresa legal y certificada también necesitamos que las entidades estén capacitadas para el manejo de este tipo de productos. Entonces empezamos a hacer un proceso de capacitación con las entidades, con la DIAN, con la Policía Antinarcóticos, con todos, el ICA, con todas las entidades que tienen que ver en este proceso de exportación directamente con el aeropuerto. ¿Cómo es ese control? Y me surgen interrogantes de ¿cuál es ese control que hacen en cuanto a la revisión, por ejemplo, de la policía? Cuando llega un can, cuando llegan los canes, los perros, llegan y huelen el producto, ¿cuál es la sensación? ¿Cómo se manejan? Y si yo estoy exportando X producto también y mi carga está cerca a la de ustedes, ¿qué pasa? O sea, ¿entra en un perfil de riesgo mayor o han logrado, digamos, delimitar cada una de esos contratiempos que se pueden tener? Bueno, eso es un punto súper importante y a nosotros nos afecta en términos logísticos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las aerolíneas pueden tener vuelo diario para el destino en el cual nosotros vamos a ir, a nosotros no nos ofrecen el vuelo diario. Entonces, digamos que lo que ellos hacen es, dependiendo de las otras cargas, otra mercancía que puedan llevar, así nos asignan a nosotros. Digamos, por la naturaleza, bueno, normalmente no huele, digamos que como nosotros tenemos estructurado nuestro empaque, no huele, pero pues obviamente venimos, el empaque, las cajas, el pallet viene de las instalaciones, entonces lógicamente pues algo tiene que tener, digamos que de olor, propiamente no la mercancía o la carga que está adentro, pero pues sí el exterior. Entonces nosotros, lo que hacen ellos es aislarnos, ¿sí? Y darnos un espacio específico en donde nosotros vamos a estar ubicados. Eso adicionalmente porque no quieren que precisamente los caninos, cuando hacen el acompañamiento policía antinarcóticos, se confundan, bien sea con nuestra mercancía o con la mercancía de alguien más. Entonces lo que hacen es que nos ponen a nosotros en un punto aislado, en donde no estamos cerca de digamos que algo que se pueda pues contaminar por lo menos con el olor, y pues a nosotros evidentemente no nos hacen acompañamiento con caninos, sino que pues directamente va el policía, nos hace pues la revisión, porque siempre vamos para inspección física, pero no nos hace la revisión con el canino, como hace con las otras. Exacto, pues digamos que no tendría ningún sentido. Pero eso sí a nosotros nos afecta en cuanto a en qué momento podemos hacer esa reserva. Pero hay un control mayor en cuanto a pesos, hay que sacar más, claro. O sea, pesemos la caja sola, como para que no vaya a haber algo adicional a lo que se factura. O sea, tienen ese control como mayor, más riguroso por el tipo de carga. Sí, yo diría que no más riguroso, es como el control normal que ellos hacen, que es lo que ellos, pues digamos que deberían de hacer. Evidentemente no van a mirar que tengamos marihuana, pues evidentemente tenemos cannabis ahí. Lo que sí tratan de revisar es que no haya ningún componente diferente. Entonces digamos que nuestra ficha técnica tiene que coincidir exactamente con el producto que estamos llevando. La revisión que hacen de cada uno de este producto es más allá como de que no tengamos nada diferente a lo que estamos diciendo que estamos llevando. Siempre nos da inspección física, entonces siempre nos pasan pues digamos el producto, siempre está el policía ahí con nosotros. Destapan cierto número de bolsas, digamos que cada funcionario decide, a veces no han hecho una inspección digamos de apertura de bolsas, otras veces sí, unas veces son un poco más exigentes, otras veces dependiendo digamos que en este punto nosotros ya llevamos varias exportaciones, también ya tenemos ya nos reconocen también, ya saben que somos una empresa seria, ya llevamos varias exportaciones, gracias a Dios, exitosas hasta el momento. Entonces eso también ayuda un poco pues al reconocimiento para este tipo de mercancías. Siempre nos
inspeccionen. A veces son más exigentes que otras ocasiones, pero pues siempre tenemos inspección. Los pallets, las cajas, los pesos, eso sí siempre va, que efectivamente el peso de cada una de las bolsas, pues no de todas, pero hacen, digamos que una muestra estadística de las cajas y finalmente pues de los pallets. Dices pioneros, experiencia, empresa seria. ¿Cuál es ese no más valioso en todo este proceso? Que vamos contra la corriente y se puede. Bueno, cuando nosotros estábamos, pues digamos que en la mitad del camino, porque como te conté, iniciamos en el 2017, pero hasta 2022 no nos habían hecho la regulación de cómo podíamos realmente hacer las exportaciones. Entonces digamos que hasta ese momento teníamos una curva de aprendizaje a nivel técnico. Y desde el 2022 la curva de aprendizaje ya era, digamos que un poco más internacional, que era algo diferente. Empezamos a buscar nuestros clientes, porque antes de eso, pues sin tener regulación, ni siquiera nos aceptaban una conversación. Y empezamos a mostrar nuestra empresa a nivel internacional. Siempre hemos apuntado a mercados exigentes, creemos y estamos en la convicción de que tenemos la calidad que este mercado exige. Israel, Alemania, que son uno de los mercados más exigentes en cuanto a calidad, y es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos como empresa y en la industria en la que estamos. Macedonia del Norte. Cuando me hablaste de esto me tocó buscarlo en el mapa, Macedonia que no sabía, del dije, Norte. ¿cómo vamos a exportar allá? Exacto. Australia también. Entonces, recuerdo muchísimo que con el primer cliente internacional con el que estábamos y teníamos, digamos que esa comunicación nos dice, tienen un proceso bueno, pero ustedes no están al nivel de lo que nosotros necesitamos. Entonces digamos que en ese momento pucha, pues, estábamos para nosotros trabajando y teníamos una curva de aprendizaje. Siempre hemos hecho las cosas bien desde que iniciamos. En ese momento nos dijo, no les puedo comprar, ustedes no están digamos que en el nivel que nosotros necesitamos. Estábamos en proceso, pero no estábamos. Y desde ahí dijimos, nosotros definitivamente nos tenemos que enfocar en ser los mejores. Vamos a llegar a esos países, no me interesa llegar a países o buscar, entonces dejemos estos de lado y vamos a llegar a aquellos donde menos nos exigen, o aquellos en donde son, pues digamos que existen esos vacíos legales en donde nosotros podemos entrar y es vender por vender. No, nosotros vamos a ser los mejores, entonces vamos a mejorar los procesos, no vamos a tomar ningún atajo, vamos a fortalecer esos controles de calidad, vamos a mejorar esa trazabilidad, vamos a mejorar ese equipo humano, que nosotros, la mayoría de nuestro equipo es un equipo de 47 personas, la mayoría llevan más de 5 años trabajando con nosotros y ha sido un personal que se ha ido capacitando poco a poco y que se ha ido especializando en cada una de las actividades que desarrolla. Entonces, nosotros lo que entendimos es que no basta y no nos interesa hacerlo bien una sola vez. Nosotros queremos darle la tranquilidad al cliente de tener una consistencia, de poder entregarle lo mismo cada vez que nosotros les vamos a exportar y poderlo demostrar siempre. ¿Cuáles son esas formas o esos métodos que ha utilizado la compañía para conseguir clientes en el extranjero? Conseguir un cliente internacional y sostenerlo es muy complicado. Entonces, que podamos tener en cuenta no solamente los que van a incursionar en la industria del cannabis, sino cualquier otra empresa. ¿Cuáles son esas formas, esos métodos que los han hecho en este corto tiempo conseguir clientes a nivel internacional? Bueno, te agradezco mucho la pregunta y te la respondo con muchísimo orgullo, porque muchas empresas que actualmente están en funcionamiento en Colombia, en cannabis, y que han podido resistir, digamos que durante todos estos años, como ya te conté, durante muchísimos años estuvimos sin la oportunidad de realizar ventas. Entonces digamos que hoy en día te lo cuento con mucho orgullo, porque muchas de ellas son empresas de origen canadiense, digamos de pronto americano, que tienen su fuerza comercial en otros países y que también se dedican a eso en otros países. Digamos que nosotros, todo el trabajo que se ha desarrollado desde el equipo
que está aquí presente, desde el equipo que está en la compañía. No, pues digamos que a nivel administrativo no somos tantos, es un trabajo que hacemos todos juntos, desde que el que tiene que ver con la producción, con la calidad, la contadora, recursos humanos, todos, digamos que es un trabajo que se ha hecho en conjunto desde acá. Nosotros hemos utilizado mucha estrategia de email marketing. Nos han dicho que no muchas veces. La misma industria nos lleva a estos nos, pero también desafortunadamente la industria, junto a un concepto erróneo que a veces se tiene de Colombia en el exterior, pues potencializan ese no. Entonces digamos que muchas veces cuando dices, bueno, Colombia, aparte estamos hablando de cannabis, algo puede salir mal. Nos han cerrado las puertas en muchas partes, nos han dicho que no, además que tú sabes que la presencialidad es súper importante y no, muchas veces no hemos tenido los recursos para tener esa presencialidad. Entonces digamos que nuestro trabajo ha sido 100% virtual. Entonces, al tener todos esos no, que te combino la estrategia, es al tener todos esos no, decidimos empezar a mostrar resultados, a mostrar qué hacemos y quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Con los clientes que tenemos nos hemos enfocado mucho de manera ética y transparente en poderles cumplir de manera consistente. No vemos un cliente para una venta, sino que vemos un cliente para, ojalá, largo plazo. Ojalá un aliado, nosotros les llamamos aliados, ni siquiera clientes, sino con alguien con quien podamos trabajar en el largo plazo. Entonces digamos que nosotros hemos hecho todo el trabajo desde acá, utilizamos mucho email marketing, a través del equipo de comunicaciones también mostrando mucho cómo y qué es lo que hacemos, pero todo el trabajo se ha hecho desde acá. Digamos que sí hacemos asistencias también a ferias internacionales, las más importantes, somos súper cuidadosos en escoger aquellas más importantes porque pues a veces el tema de los recursos se nos complica un poco, pero tratamos de asistir. A mí las ferias me gustan como curva de aprendizaje porque menores costos y tiene un acceso al cliente directamente. ¿Cuál ha sido ese error que casi tumba las exportaciones o una exportación, ese error que decimos casi no lo logro y no podemos exportar? Bueno, en esta curva de aprendizaje, si te soy sincera, hemos cometido muchos. Te voy a contar una historia en particular. Nosotros, pues, para hacer un proceso de exportación necesitamos contar con muchos permisos de distintas entidades. Y todos esos permisos se tienen que hacer con mucho tiempo porque normalmente pueden tardar entre un mes y medio en obtenerse. Entonces, una vez contemos con todos estos documentos, pues ahí es cuando el agente de carga, el agente de aduana me permiten iniciar el proceso para hacer una reserva. Uno de los errores que cometimos grandes fue, teníamos una exportación, normalmente por todo el tiempo que toma estos permisos, y por el tiempo que los permiten, que son normalmente 3 meses, pero 3 meses contando que lo tienen que enviar físicamente, que nosotros tenemos que hacer otros permisos, a veces llegamos al tiempo límite donde hay vencimiento del primer permiso y nos toca correr, literalmente correr. Entonces, en una ocasión teníamos exportación al otro día, ya contábamos con todos los permisos, enviamos todo a la gente, recuerdo mucho que nos recogían la mercancía a las 9 de la mañana y eran las 6 de la tarde y el agente me dice, no te puedo recibir el permiso porque la entidad no escribió el radicado donde tenía que ser. 6 de la tarde. Entonces empieza... ¿Y de casualidad un viernes? No, gracias a Dios no era un viernes, pero digamos que sí fue... digamos que normalmente tienen días hábiles de respuesta estas entidades. Gracias a Dios y gracias al trabajo de los funcionarios que la verdad es que cooperan muchísimo y nos ayudan muchísimo, pudimos entrar en comunicación ese mismo día, nos solucionaron finalmente, pues después de hacer muchísimo, porque nos tocó enviar ese día el documento a Bogotá porque teníamos que hacerlo llegar físico a Bogotá. A las 7:30 enviamos a una persona, lo llevó, nos ayudaron con el radicado
y nos permitieron tener ese documento físico, digamos que entregarlo allá en el aeropuerto, que era donde se iba a hacer finalmente el agenciamiento aduanero, y desde Cali pues se iba a ir sin ese documento, pero pues ahí no íbamos a hacer la exportación. Sí, era un transporte interno. Pero digamos que eso fue parte del aprendizaje muy grande que tuvimos definitivamente en temas de operación internacional. Se exigen sistemas que permitan detectar errores a tiempo y actuar antes de que se convierta en un error. Digamos, nosotros estábamos a una semana de que se vencieran los permisos, y si se nos hubiera alargado, pues no hubiéramos alcanzado. Y digamos que eso nosotros como equipo no lo detectamos, y pues también se cometió, aparte el error, desde la entidad. Pero nosotros debimos haber tenido un sistema, digamos, en ese momento de trazabilidad y de poder determinar con anticipación y poder haber generado pues una respuesta más oportuna. Gracias a Dios no nos costó la exportación, la logramos, pero yo creo que la historia hubiese sido otra si no hubiéramos contado con el apoyo de las entidades. Lu, pero eso es en país de origen. Sin importar el contrato, también tienes que dar el acompañamiento en el país de destino a ese cliente por el tipo de producto. Finalmente lo que le interesa a uno es que el cliente pueda obtener su importación y nacionalizar. ¿Hasta dónde llegas acompañando a ese cliente para que pueda lograrlo? Sí, muchas de las empresas que están en cannabis, que les da muchísimo miedo el tema de exportación, yo les digo, la exportación no es enviarlo, no es enviarlo. Total. Enviarlo, yo creo que puede, dentro de lo complicado que es, puede ser la parte más sencilla. Tú no exportas o no catalogas una exportación como exitosa hasta que el cliente no te dice, bien, está bien, completa, cumplimos, está perfecto. Ahí descansó, sin importar la condición. Ahí exporté, de resto no exporté. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos que siempre les explico porque el acompañamiento es constante y es total. Nosotros, digamos que si bien es cierto, dependiendo del tipo de negociación que hagamos con el cliente, nuestra responsabilidad va hasta cierto punto, pero el acompañamiento es, digamos que todo el tiempo. Entonces, hasta que llegan destino, desde la comunicación entre los agentes, la información que necesiten de nuestra parte, todos los documentos que se tienen que tener para la nacionalización del producto, posterior transporte. Obviamente ellos también tienen que mostrar y validar de que el producto viene de una empresa que no solamente está certificada dependiendo del país y que se lo exigen o no, sino que tiene todas las licencias para producción, que puedan demostrar que es un producto que viene de la legalidad, ¿sí? Entonces, digamos que el acompañamiento es total y hasta el final. Entonces, digamos, una vez reciben el producto, el cliente, normalmente nosotros se nos puede tardar entre 1 y 2 meses desde que el cliente recibe el producto hasta que me dicen, listo, estamos bien, el producto cumple con las expectativas. Nosotros tenemos, los contratos de calidad son extensísimos y tenemos que cumplir demasiados parámetros y todos se tienen que cumplir, porque estamos hablando de un producto que si bien muchos lo pueden catalogar como agrícola, realmente su objetivo es fármaco. Entonces, digamos que la visión y la forma en cómo tenemos que tratarlo es muy diferente a un producto agrícola. Entonces, tenemos que cumplir demasiados parámetros de calidad, demasiados puntos específicos que tenemos que estar dentro de un rango máximo de variación, y hasta que no cumplamos con eso, el producto no es aceptado. Entonces, muchas veces me pueden rechazar el producto después de haberlo enviado. Hasta el momento no nos han rechazado ningún producto, gracias a Dios, pero sí existe el riesgo, pues como en cualquier producto. Y ahí no termina, porque la monetización con ustedes es diferente por el tipo de empresa. ¿Qué pasa con esa monetización? Bueno, la monetización es otro de nuestros retos. Digamos que el tema de bancarización ha sido un reto grande, principalmente por la concepción que se tiene del cannabis como una droga, partiendo pues desde Estados Unidos, que está categorizado junto con los opioides, aunque eso está cambiando en este momento, gracias a Dios, que también abre otras puertas. Pero digamos que desde ahí ya se empieza a tener un estigma y un miedo frente a una industria en donde los bancos no te permiten fácilmente manejar divisas que vengan en compensación o por
cannabis. Digamos, nosotros no podemos monetizar dólares, tenemos que buscar cualquier otra divisa que no sean dólares. Nosotros, y todo viene desde Estados Unidos, las empresas en Estados Unidos generalmente no tienen cuenta con bancos grandes, porque allá federalmente es ilegal. Estatalmente, pues cada estado tiene su regulación y cada estado lo permite o no, y generalmente tienen cuentas con bancos estatales, más a nivel federal sigue siendo, digamos que prohibido, ilegal. Entonces digamos que desde ahí parte el miedo. Entonces en Colombia ha sido todo un proceso. Nosotros duramos mucho tiempo entregando información, mostrando, digamos, que la forma como operamos, con quién operamos y demás, para poder tener ese desbloqueo y poder hacer la monetización. Aún así, pues seguimos con algunos desafíos, como no poder monetizar anticipos, como tener que esperar hasta que hagamos la exportación para poder presentar al cliente, entregar todos los documentos, AgriLaft, contratos, DEX, toda la documentación que soporten la operación para que efectivamente podamos generar. Siempre tenemos que pasar por un proceso de desbloqueo. Nunca vamos a poder hacer la monetización en línea, siempre tenemos pues que estar llamando con la mesa de dinero, hacer, digamos, que la negociación y esperar un proceso de desbloqueo que puede tardar unos días para que nosotros podamos hacer efectiva la monetización. Pensando en nuestro público, desde el sector empresarial, desde la especialización de comercio exterior, para terminar, ¿cuál sería ese consejo que les darías a ellos y que le darías a esa Luisa de cuando estaba iniciando en esta internacionalización? ¿Cuál es ese consejo que dirías y que no únicamente pensando en lo sensible del sector, sino que lo puedan aprovechar también ese empresario que dice, tengo un buen producto, quiero exportar, pero que no lo ha podido lograr? ¿Cuál es ese consejo clave? Yo creo que a nivel técnico, lo principal es contar con procesos estandarizados y procesos muy bien definidos, que hayan unos controles exhaustivos de calidad en cada una de las partes del proceso. Digamos que más allá el proceso productivo del cannabis como tal es un proceso complejo. Yo creo que la gente piensa que es muy sencillo, porque si tú dejas caer una semillita en cualquier parte, realmente ella sale y nace, y pareciera que no lleva un proceso muy exhaustivo, es un proceso bastante complicado y costoso. Pero digamos que más allá de todo este proceso productivo está un proceso adicional, que es cómo haces para que tu cliente no solo te compre una vez, sino que te compre más veces. Entonces, tú puedes hacer una venta, tú puedes entrar a un país, tú puedes lograr una exportación, digamos que en términos de enviar un producto, pero lograr que confíen en ti y lograr que el cliente quiera seguir trabajando contigo y que te permita esa internacionalización y esa expansión real que tú necesita primero contar con un proceso de trazabilidad en donde puedas identificar cualquier error que se haya presentado. Estás hablando de pacientes, estás hablando de digamos que este consumidor final que está por un proceso médico, donde haya un error en toda esa cadena, pues va a ser fatal y no se cumpliría con el propósito que estamos teniendo. Entonces, que puedas identificar cualquier inconveniente en el momento que es, que todos tus procesos realmente vayan de la mano con la ética, la transparencia, con ese propósito para lograr lo que necesitamos y queremos, digamos que en ese caso como empresa. Que no vean la parte de internacionalización y comercio exterior tan a la ligera. A veces yo soy de las que impulso mucho a las personas a que lo hagan, porque no es imposible. Digamos que yo hace unos años no tenía ni idea cómo hacer una exportación. Ahorita he aprendido un poquito. No, has aprendido mucho. Ahorita he aprendido un poquito, pero hace unos años no tenía ni idea, pero lo que no tenía era miedo. Y estudié muchísimo, me metí muchísimo a comerme los libros, cuánto diplomado había, a preguntar con personas expertas como tú, por ejemplo, y tratar de entender cómo funciona y ver
cómo puedo hacer y cómo puedo lograrlo de la mejor manera sin que vaya a tener consecuencias para la compañía, pero cómo lo puedo lograr finalmente. Y les digo mucho a los que están empezando en esta industria, necesitamos acortar esos intermediarios. Nosotros como industria tenemos un potencial grandísimo en Colombia y nosotros estamos en la completa capacidad de llegar directamente a esos mercados sin pasar por un intermediario que finalmente ahí es donde nos quedamos como Colombia siempre productores de materia prima y ya. Entonces lo que necesitamos es avanzar, crecer y estamos en la capacidad de hacerlo, pero hay que hacerlo de manera juiciosa, de manera estudiando, revisando que no cometamos ningún error a nivel cambiario, que es súper grave, que podamos cumplir con todos los requisitos que se requieren para que todo lo podamos llamar como finalmente una exportación exitosa, porque de nada me gano tampoco enviar y que el cliente reciba el producto y acaba de tener un problema. O que no me vuelva a hacer un pedido. Exacto, y que acaba de tener un problema grandísimo porque omití pequeña información que a veces ni siquiera es muy grande, pero entonces que no se lo tomen tan a la ligera, que tengan muy estandarizados sus procesos, que les permita una trazabilidad profunda, eso le va a generar mucha confianza al cliente. Hoy en día los clientes necesitan tener socios o aliados, como yo los llamo, que puedan contar con previsibilidad, con cumplimiento, con estabilidad, no un resultado aislado, que cada cierto tiempo le puedas dar un buen resultado y ya está, no. Que ellos puedan confiar en ti, en que constantemente cada que pacten una entrega, tú le vas a entregar lo que ellos están esperando. Luisa, hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias por estar acá y haber compartido tu experiencia desde la empresa. Aquí van a salir todos tus datos, los datos y contactos para cualquier inquietud que se tenga. También muchas gracias a la Universidad Autónoma y a la especialización de Comercio Exterior y espero tenerte en otra ocasión que sigamos profundizando este tema. De verdad, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Fabián, a ti, a todas las personas que nos están escuchando, pues gracias por quedarse conectados con nosotros. Eso es un poquito de la historia de una empresa que sueña grande, que cree en el potencial que tiene la industria, que creemos también en el potencial que tienen las otras empresas que están en ese momento entrando o que llevan batallando junto con nosotros durante tantos años. Y bueno, pues cualquier información, lo que necesiten, estamos súper abiertos a contarles más. Muchas gracias. Chao, nos vemos en otra ocasión.